Bueno, vamos a comenzar con la clase. ¿Se me escucha bien, fuerte? Sí, sí se escucha bien. Ok, excelente. Bueno, clase número 7. Como ya sabrán, varios han hecho ya el parcial, desempeño 1. Todavía está abierto hasta la semana que viene, el lunes, así que bueno, tengan en cuenta las fechas. En esta clase lo que se agrega en el proyecto de administración de empleados es el insert y vamos a ver si vamos a hacer la búsqueda por texto, digamos, que se había planteado como desempeño opcional en la clase pasada, lo vamos a resolver. Introducimos el concepto de enumeraciones en C#, es algo simple, pero lo vamos a usar. Y un concepto que es de programación orientada a objetos, que es statics o clases estáticas, métodos estáticos. Y lo estamos usando ya, quizás sin darnos cuenta. Y una aclaración sobre el desempeño 6, el desempeño obligatorio número 6, solo para LP1, para la gente de LP1 que había quedado mal una pregunta, por ahí quedan mal configuradas y entras y en este caso se veía en inglés y es porque se mezclan con los cuestionarios de la materia de inglés, no sé por qué, pero bueno, había quedado mal, así que a todos los de LP1 le sumé los puntos de esa pregunta que estaba mal, mal hecha, no se veía. Recuerden que ya, bueno, al ser la clase 7 quedan ya menos desempeños, así que pónganse las pilas a finalizarlos. Tienen que tener al menos 8 para promocionar. Vamos, si a alguno le falta uno, podemos llegar a ver qué hacer. Pero ya si le faltan 2 o 3, va a estar más complicado, por eso pónganse las pilas. Bueno, eso es sobre esta clase. Vamos a ver algo de código. Bueno, voy a comenzar por el concepto de métodos estáticos y clases estáticas. Eso lo hemos visto, creo, en alguna clase anterior. Creo que ya lo había mencionado. Pero bueno, por si les quedaron dudas, yo quiero que veamos lo siguiente para que entiendan cómo funciona este proyecto. Por ejemplo, desde el front, recuerden que yo voy a ejecutar un método de la clase negocio, de clase empleados negocio. Si observan acá, yo estoy haciendo referencia a la clase. Estoy llamando un método, pero de la clase. Yo en ningún momento hice el new. Quizás a lo que estamos acostumbrados hasta este momento es a esto. To get, por ejemplo. Y ahí get, y ahí pasabas el parámetro. O sea, declaro una variable de la clase empleados negocio, la inicializo, o sea, creo el objeto, la instancio, y después llamo al método del objeto creado. Pero nosotros no estamos utilizando eso, sino que fíjense que llamamos al método directamente desde la clase. Esto es posible porque este método es estático. Fíjense que yo voy a la clase de negocio. ¿Dónde está? Negocio, acá, empleados negocio. Y el método get tiene la palabra clave, palabra reservada, static. O sea, este método es estático. ¿Qué significa eso? Este método no va a ser necesario ejecutarlo mediante un objeto, sino que este método se va a ejecutar desde la clase directamente. Y fíjense que cuando yo voy a la capa de datos, hago lo mismo. No estoy instanciando la clase de datos, sino que llamo al método de la clase, porque este método es estático. Creo que este concepto lo habíamos visto, pero bueno, por ahí hacían algunas preguntas sobre esto.
y lo estamos utilizando. ¿Por qué se usa esto? Porque en este caso es más cómodo. Si yo voy a, si yo voy a necesitar varios métodos de la clase empleado datos, quizás conviene sí, instanciarlo e ir llamando los métodos. Pero en este caso no tendría mucho sentido crear una instancia solamente para llamar un método. Así que es más cómodo. En cuanto a performance, es lo mismo. Eh, Así que bueno, es un concepto que lo deben conocer. Recuerden que esta palabra static puede estar dentro de la clase, static class, lo que significa que todos los métodos de la clase deben ser estáticos. En este caso hay uno solo, pero si yo le saco la hay dos, perdón, si yo le saco la static, me dice no se puede declarar una instancia de miembro en una clase estática. O sea, de miembro se refiere al objeto. O sea, si una clase es estática, todos sus métodos son estáticos. Pero si una clase no es estática, puede o no tener métodos estáticos. Eso es con respecto a statics. Enumeraciones, bueno, lo vamos a ver. Voy a ejecutar. Lo que se agregó en esta clase es, bueno, ya estaba la búsqueda. Una aclaración antes de seguir. Yo grabé un video sobre cómo descargar el proyecto, el de la clase, en este caso de la clase 7, pero va a ser siempre igual. Cómo descargar el proyecto desde Git. Eso está en el sitio, en el campus, en videos, al final de todo. Dice clonar el repositorio Git. Y acá les muestro cómo descargar el proyecto, clonarlo, compilarlo, ejecutarlo y crear la base de datos. Ujú. Eh, Profesor, Sí, me está apareciendo un error que dice que con tipo de salida de biblioteca de clases no se puede iniciar directamente. porque tenés que setear como proyecto de inicio el front. Sí, y Acuérdense. está como... ¿Seguro? Aparece negrita. un segundo. Estaría... Y recuerden que cuando descargan el proyecto, aquí abajo tienen que seleccionar el branch o la rama en la cual van a trabajar. Tenemos la clase 6, tenemos la clase 7 y tenemos el master. Si no les aparece en local es porque nunca lo descargaron, tienen que hacer clic en remoto. En remoto son todas las branches que están en el repositorio. Están las clases viejas con Adonet o las nuevas. Ustedes pueden descargar cualquiera si las quieren ver. Pero bueno, vamos a trabajar con las Entity Framework, así que está la clase 6, la clase 7. Recuerden de seleccionar el branch adecuado. Todavía no he creado la clase 8, así que después le va a aparecer. Entonces, para la próxima clase, cuando esté subido, lo único que van a tener que hacer es sobre el proyecto que ustedes ya tienen descargado. Primero asegúrense de que no tienen cambios pendientes. Van al lápiz y en todos los cambios le hacen clic derecho, Undo Changes, para descartar los cambios. Y después hacen clic en estas flechitas para actualizar. Sería ese el pull. Se traen los cambios del servidor, o sea, del repositorio. Y luego se pueden cambiar de rama, que va a aparecer en la clase 8. Si no entienden todos estos pasos, pueden crear otra carpeta y repetir los pasos para clonar desde cero y listo. Si se les hace lío cómo utilizar la misma carpeta, se crea una carpeta nueva y descargan la clase 8 en la carpeta nueva. Siempre van a tener que seleccionar la rama. Bueno, siguiendo entonces con el front, tenemos la búsqueda. Lo que se agrega ahora es el alta. Hago clic. Por ahora el departamento no lo vamos a utilizar. Lo vamos a agregar después. Pero esto ya debería estar guardando.
se generó el empleado número 3, fíjense, este ID no existía, fue generado por la base de datos, se devolvió a la aplicación y yo lo estoy mostrando. Aceptar, me permite seguir agregando o cerrar. Yo cuando cierro se actualiza la grilla y me muestra el empleado que se creó. Vamos a ver, en este caso no me muestra el departamento porque no lo seleccione, porque eso lo vamos a dejar para después. ¿Por qué? A ver, estos empleados, ¿de dónde salieron? También se los aclaro en el video que les grabé para descargar el repositorio. En la carpeta Migrations, el último archivo de migración tiene los inserts de estos dos empleados y de los dos departamentos, un departamento y empleados. Por eso es que se insertaron. Esto está explicado en el video. Vamos a ver cómo funciona el alta y después voy a hacer alguna aclaración del tema del departamento, cómo se llega a mostrar el departamento, siendo El, que ese campo se pertenece a otra tabla. El departamento no está guardado en el un momento. empleado. Sí. Es- un momento, ¿cómo se tendría que armar la base de datos antes de ejecutar el código? Eso está todo en el video que yo le subí. No, es Es, que cuando intento utilizar el coso me aparece un error que dice por an exception has been raised that is likely due to transition failure. Consider enable transition error reliance bueno, by adding enable retry on está failure bien. Hagamos to una the cosa. use SQL. Sí, o sea que no tengo SQL y perdón. Ah, ¿no tenés SQL? No, no lo tengo. Ah, entonces No lo armé. tenés que tener O sea, SQL para que funcione. no armé la base de datos No, para eso se esto. crea con el comando update database. Mira, después de esta Y clase, seguí el video que yo te digo, está todo paso a paso. Y si seguís con el mismo error, me escribís y lo vemos. Pero ahí está paso a paso cómo tenés que hacer. ¿m? Porque si, para no detenernos ahora, porque se nos va a ir todo el tiempo en ese error. Pero vos seguí los pasos del video y si seguís con errores, me escribís y nos juntamos, no tengo problema, nos juntamos, lo es que lo vemos y único que resolvemos. hice fue descargar la versión de la clase 7EF. Eso es todo. Bueno, te faltan muchos pasos más. O sea, descargarla son varios otros pasos. Por eso te digo que tenés que seguir el video. ¿m? O seguí los pasos eso y me avisas si no te anda. Que son los mismos pasos que dimos en la clase 6. Lo que pasa es que ahí están más resumidos. ¿m? Cuando termine la clase, seguilos y si seguís con problemas me decís y lo vemos. Nos conectamos y lo vemos. Bueno, vamos a ver el alta. Lo primero para mostrarles, no sé si lo hemos visto o no, pero es cómo este botón hace para ejecutar, para llamar a este formulario. Entonces en el front tenemos el formulario de administración de empleados y el FRM Edit empleado. Tenemos, bueno, labels, textbox, tenemos este es un datetime picker, es un control para fecha, tenemos numeric up down, es para valores, bueno, numéricos, y un combo box que todavía no lo vamos a utilizar. Entonces vamos a ver el botón alta lo que hace. Fíjense, declaro una variable de la clase frm edit empleados, que es el otro formulario. Este formulario, que piénsenlo como una clase más, piénsenlo como una clase, que yo lo puedo instanciar, asignarle propiedades y llamar métodos. Esta clase frm edit empleados
tiene dentro una propiedad que es pública, o sea, esta propiedad se va a poder acceder desde afuera. Es de tipo enum modo form, vamos a ver qué es eso, y se llama modo. Este enum modo form es una enumeración, es lo que yo les comentaba al principio. Fíjense, en el front hay un archivo que se llama enum modo form. Es una enumeración. ¿Y qué es una enumeración? Es simplemente una forma de organizar los datos, que también creo que no me acuerdo si lo habíamos visto en la clase, en una de las clases anteriores, pero donde podemos estructurar los datos de forma de trabajarlos como una cadena de string, como una string o como un número. Es un key value se le llama, o sea, es una key y un valor, una key y un valor. Entonces yo después en el código, esta clase que se llama modo, si yo la quiero utilizar, yo le puedo, por ejemplo, asignarle un valor. Fíjense que, por ejemplo, hace de esta manera. Modo es igual a la enumeración punto alta. Ese punto alta viene de acá. Es una forma, en vez de utilizar números como un 0, ustedes podrían decir, bueno, el alta es el 0, la edición es el 1 y la baja es el 2. Y trabajan como entero. Pero bueno, de esta manera es una herramienta que ofrece C Sharp. No sé si creo que también está en otros lenguajes. Como para hacer más fácil esta problemática, digamos. Entonces, volviendo al formulario de administración, el botón alta, lo que hacemos es instanciar o crear un objeto de la clase edit de empleado, edición de empleado. Seteamos, esta es la variable que yo le mostré recién, seteamos el modo en alta. ¿Por qué? Porque el mismo formulario lo vamos a usar para el alta y para la modificación. Así que no vamos a hacer dos formularios distintos. Entonces tiene que tener comportamiento similar, pero no igual, digamos. Y después al formulario, al mismo formulario, ejecuto el método showDialog. Como es una clase de formulario, tiene este método que lo va a pintar y lo va a dibujar y mostrarlo. Como está en dialog, es modal. O sea que la ejecución se va a detener acá hasta que se cierre el formulario. Este concepto también lo habíamos visto. Un formulario modal es un formulario que se ejecuta y el foco no se va a perder hasta que se cierra. ¿Esto qué quiere decir? Si yo doy de alta, fíjense que yo no puedo hacer clic en ningún lado y no puedo hacer nada hasta que lo cierro. O sea, la ejecución está en este punto ahora. Y cuando yo cierre, la ejecución va a continuar, o sea, va a ejecutar este método. Pongo cerrar y ahí volvió a, digamos, continuo. Buscar método lo que hace es actualizar el método de la clase anterior. Bueno, eso es en cuanto a la comunicación de los formularios. Al segundo formulario que quiero llamar le creo bueno, no hace falta crear una propiedad, pero sí hace falta instanciarlo y llamar al método showDialog para ejecutarlo. Volviendo al formulario de edición, la idea es que el usuario completa todos los datos, hace clic en aceptar, el aceptar llama a un método guardar y habría que ir hasta la base de datos, guardarlo y volver. Este método guardar, veamos lo que hace. Simplemente creamos una variable de tipo empleado. El empleado, recuerden que es la entidad con todos sus valores. Y le asignamos los valores. En este caso el salario, dirección, DNI, todo eso sale de cada uno de estos controles. Al empleado le seteo el DNI, el nombre, la dirección. Es el mapeo entre los controles y las propiedades de la clase o del objeto.
En este caso, bueno, llamo a un método validar empleado, que lo que hace es fijarse que el DNI tenga algo escrito, o sea, no esté vacío. Este método lo habíamos visto, string.isNullOrEmpty. Hay otro que es isWhiteSpace, isNull or whitespace, es otra manera. Uno pregunta si es nulo o blanco y el otro si es nulo o espacio en blanco. Yo estoy acostumbrado a usar isNullOrEmpty, pero me parece que es más utilizado este, isNull or whitespace. Ustedes pueden usar cualquiera. Me parece que tendré que confirmarlo, pero creo que whitespace no sería necesario sacarle los espacios en blanco. Por eso es, digamos, la diferencia entre uno y otro. Entonces verifico que esté completo el DNI, que esté completo el nombre. Y si va todo bien, retorno true. Significa que pasamos la validación del empleado. Pregunto al usuario si está seguro de que quiere guardar los datos. Pongo yes. Y guardo los datos. Esto es, empiezo ya a manejar mente las capas, moverme entre las capas. Todo esto yo lo guardé en una variable que se llama emp. Emp es de la empleada. Fíjense, ahora llamo a mi capa de negocios al método insert. Método insert recibe un empleado. Hago de nuevo ciertas validaciones. ¿Por qué hago de nuevo, estas validaciones? Esta es una pregunta que yo hago siempre. Porque acá, digamos, estamos en el backend. Recién hicimos las validaciones en el frontend. Digamos, está bien hacer las validaciones en los dos lugares. Todo depende de la situación. Piensen que si es una aplicación web, por ejemplo, y ustedes, no se ponen guardar un alta de un empleado. Ustedes no ingresan el nombre, por ejemplo, y ponen guardar. Y toda esa información viaja al servidor. Para que el servidor les diga, no, tenés que ingresar el nombre. Entonces, hiciste todo un viaje de transferencia de datos hasta el servidor sin sentido. Entonces, lo ideal es validarlo en el front y después mandar los datos al servidor, pensando de que va a ir todo bien. Entonces, ¿para qué lo hago en el Realmente, backend? en Para, web, sí, en web creo que conviene validar los dos claro. eh, porque podemos modificar fácilmente el frontend, o sea, el JavaScript. Claro, puedes hacer una inyección del código y te rompen todo. No se convienen los dos. Sí. Y conviene el backend también porque si te pueden modificar el front y te rompieron todo también el backend. Así que no hay, digamos, no es que siempre es así, no es una regla que tiene que ser siempre así, pero la mayoría de las veces sí, depende de qué estamos hablando. Mm. Y se puede hacer la validación de algunas características en el front y la de seguridad en el back. Sí, también. Sí. También puede ser que un backend sea para un frontend o para otra API o para una API, por ejemplo. En este caso no hay un frontend, pero está siendo consumida desde una API, entonces vos vas a querer validar ciertas cosas. Digamos, si vos sos programador backend, no te interesa quién llame a tu backend, sino que venga sin errores, o que no insertes empleado con nombre vacío, por ejemplo. Sin interesarte el frontend. Por eso es la idea. Bueno, entonces estamos en el insert, en la capa de negocios. Si va todo bien, nos vamos hasta la capa de datos con el mismo empleado. Fíjense que en nuestra capa de datos recibo el empleado, lo llamo E. Lo ideal sería darle un nombre más adecuado como empleado, pero bueno, acá no es una buena práctica llamarlo E.
Creo el contexto de Entity Framework. Esta validación, en realidad lo que tendría que ver si el contexto es nulo, me salgo, o sea, hay algún error en la conexión a la base de datos. Cuando hacíamos el get, fíjense, en este caso sí está bien, porque significa que no hay ningún empleado en la base, entonces no tendría sentido ir a buscar empleados si está vacía. Pero en este caso, como es un insert, puede ser que sea el primer usuario que insertas. Pero sí vamos a chequear que el contexto sea distinto de nulo. O sea, si es nulo, retorna un 0. Este insert devuelve un int. ¿Por qué? Porque la idea es que devuelva el ID del empleado generado. Recuerden que yo cuando di de alta del empleado, te les mostré un mensaje que dice se generó el empleado número 3. Ese 3, el ID, es desconocido, o sea, lo generó la base de datos y lo devolvió. Entonces, genero el contexto, verifico que haya conectividad. Entity Framework, ¿cómo sabes si es un insert, un update al momento de guardar los datos? Y si el ID de la tabla o de la clase en realidad es nulo, Entity Framework lo va a tomar como un insert. Si acá, no sé, si por alguna razón ustedes le mandaron un 0, entonces va a querer hacer un update del empleado con ID 0 y ahí le va a dar error. Por eso es, digamos, como para asegurarse, yo lo pongo en null al ID, agrego el empleado al contexto. El contexto este tiene los mismos métodos o parecidos, no los mismos, parecidos a lo que habíamos visto anteriormente sobre listas. Yo puedo agregarle un elemento porque es una colección. Le agrego un elemento, eh, sería el empleo generado, y llamo el método save changes. O sea, guardo los datos. Si yo no ejecuto este método, lo vas a agregar y cuando salga del método, en realidad no se guardaron, así que no fue a la base de datos. En esta línea, digamos, es donde se van a ejecutar el insert en la base de datos y se va a generar el empleado. Entity Framework automáticamente, el ID que se generó en la base de datos, que te lo devolvió SQL Server, todo lo va a completar en el campo empleado ID. Por eso es que yo me fijo, si el empleado ID es igual a nulo, voy a retornar 0. Y si no, voy a retornar el ID del empleado generado. Fíjense que después del save change, este campo ya va a tener un valor. Yo no sé cuál es, pero va a tener un valor que es el ID generado. Y de ahí en más se vuelve de nuevo para todas las capas. El alta, fíjense, se ejecutó el formulario en modal, volvió y actualizó los datos. Vamos a repasarlo de nuevo. Bueno, yo siempre pongo buscar, no es necesario para poder dar un alta. Le doy alta. Fíjese que el formulario lo seteo como en modo alta. Lo muestro. Inmediatamente después que se le hace el show dialog, fíjense que en este punto ya me voy hasta la otra clase que es la edición de empleado. Se ejecuta el método load. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno de los primeros métodos que se va a ejecutar en los formularios cuando se cargan? Que en este caso yo lo que hago es limpiar todos los controles que hay. Setearlos, limpiarlos con un valor por defecto. Y se muestra. Yo acá completo. Aceptar. Vamos a guardar. Entonces genera el empleado con los datos que vienen del formulario. Salario, bueno, tiene 0, dirección, GGG, DNI, los valores que yo ingresé. Válido. Vamos a meternos dentro de validar. ¿El DNI tiene algo? Sí. ¿El nombre tiene algo? Sí. Entonces está todo bien. Retorno true.
Pregunto, ¿confirma guardar? Sí. Si yo seleccionara que no, hace el return, entonces salí del método y no hace nada. En este caso, ya bueno, empiezo a moverme entre las capas, me voy al insert del negocio, donde valido de nuevo, me voy a los datos, creo el contexto, fíjense que el contexto ahora sí tiene un montón de propiedades. Fíjense que el empleado ID es null, yo por las dudas lo seto en null de nuevo, lo agrego al contexto. Si yo en este momento voy a la base de datos, hay 3 empleados. Si yo doy F10 y vuelvo a la base de datos, ahora hay 4. O sea, esta línea fue la que realizó el insert automáticamente. Y fíjense que se completó. El campo ID que recién era null, ahora vale 4. Yo no lo asigné a ningún lado, eso lo hizo Entity Framework solo. Y lo devuelvo. Fíjense, volvemos al negocio. Ya tengo el ID que se generó. Estamos en la edición del empleado. Lo muestro en el text box que estaba vacío y muestro el mensaje. Se generó el empleado 4. Limpio los controles y salvo. Cerrar. Se buscan los empleados y ya está mi nuevo ID generado. En estos 15 minutos quiero mostrarle algo que había quedado como pendiente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Complicado. O sea, vamos a ver de acá en más, o en realidad la clase pasada y estas van a ser todas muy similares, porque se van agregando funcionalidades y vamos trabajando con Entity Framework y es todo muy parecido. Ya en el examen de promoción, ustedes me van a presentar este mismo proyecto, que se lo voy a dar yo, pero van a tener que entenderlo, digamos. Lo van a tener que tener primero andando. Y después van a tener que entender cómo funciona. No les voy a pedir que agreguen alguna nueva funcionalidad. Pero les voy a decir, a ver, hagan clic en buscar. Explícame qué estás haciendo en cada una de estas líneas. ¿Mm? ¿Cómo te mueves por las capas? ¿Qué validas? ¿Qué significa esta línea en la 15? Yo te voy a decir, a ver, la línea 15, ¿qué significa? Y vos me vas a tener que explicar. Lo mismo que yo estoy haciendo ahora, más o menos, es lo que ustedes me van a tener que explicar para poder promocionar la materia. La idea es que entiendan lo que hay, no que sepan escribir toda esta cantidad de código. Que después con tiempo, si ustedes entienden, agarran esto y van a poder crearlas. Pero se necesita mucho tiempo de práctica. Por eso yo hago esta modalidad. Cosa distinta en el final, donde sí ahí tienen que crear una aplicación. Algo parecido a esto, no tan grande, pero por eso es bastante más complicado el final. Bueno, lo que les quiero mostrar es cómo llega a mostrarse el departamento ahí. Em, Veamos un poquito la estructura de las tablas, que son la misma estructura de las clases. En la tabla de empleado tenemos un departamento ID o depto ID. Yo la llamé distinto justamente para que sepan de que no es necesario que tenga el mismo nombre. Pero bueno, este empleado tiene el departamento 1, que es este, y el empleado 2, el departamento 2. Entity Framework todo eso lo hace solo, pero ustedes deben configurarlo. En la clase pasada, por ejemplo, configuramos el campo salario con una anotación, o un decorado anotación, donde le decimos, esta columna para Entity Framework, tómalo como un decimal de 8,2. Porque si no le especificas esto, lo va a tomar como un decimal 18,2, que es lo máximo. Al igual que los strings, si vos no le especificas el tamaño, lo va a poner como varchar max. Si es un desperdicio, poner todos los strings varchar max. Para las claves foráneas,
existe esta anotación que es foreign key, donde vos tenés que especificarle este departamento ID es una clave foránea y en tu clase empleado va a estar apuntando a una propiedad, que es esta propiedad departamento. Fíjense que es una propiedad más que se llama departamento y que es de tipo departamento. ¿Mm? Las otras son de tipo int, son string, datetime. Esta es de tipo departamento, que es la otra clase, que es esta, departamento. Entonces, con estas dos opciones, digamos, manejamos el tema de claves foráneas. O sea, una clave foránea es esto, una tabla que hace referencia a la otra. Entonces, tenemos por un lado el ID del departamento. Este campo existe en la base de datos. Hacemos referencia em, a otro campo, que es de tipo departamento, que es otra clase. Entonces, de esa manera, vos, cuando vas a buscar el empleado buscar, vamos a ver dos formas distintas. Yo le doy al botón buscar. Estamos acá, estamos parados en la capa de datos. Fíjense que, bueno, empleado context, punto empleado to list, o sea, obtener todos los empleados sin ningún filtro. Haces F10 y se cargan todos los empleados de la base. Fíjense. Y la clase, digamos, la propiedad departamento está vacía en este caso. Está null. Están todos los campos, hasta el depth.id está, porque ese depth.id viene de la tabla directamente, pero no está el departamento. ¿Por qué? Porque no le especifique a Entity Framework que yo quiero que me traiga los departamentos. No lo hace por defecto porque quizás vos no querés que los traiga. Entonces estás trayendo un montón de información que no lo vas a usar. Pero si vos realmente querés que los traiga los departamentos, este se llama lazy loading. Em, que trae digamos, no trae las dependencias. En este caso sí. Si yo voy a volverme atrás, no me deja, voy a tener que reiniciar. Yo lo hago de la siguiente manera. Contexto, punto empleados, hasta empleado, hasta ahí vamos igual. Pero le digo include departamento, to list. Entonces de esa manera, tan simple como eso, si ahora yo veo la clase list y los empleados, fíjense que ahora el departamento sí está cargado. O sea, cada empleado tiene dentro el departamento al cual pertenece. Fíjense que simple, está muy bueno esto. Obviamente el empleado 3 es null porque no tiene departamento asignado acá. Retorno a la lista y lo muestro. Pero en realidad esto, acá hay un problema también, es ya un tema desde la grilla. Quiero mostrar algo. No, espero que hayan visto el video de cómo enlazar grillas a los datos con los binding source. Eso se los dije en las primeras clases, que había un video sobre cómo enlazar combos y grillas al objeto binding source. Y al estar la grilla asociada al binding source, cuando yo al binding source le asigno una lista, se actualiza automáticamente. Tienen que ver el video. Pero fíjense, yo cuando hago la búsqueda de empleados, yo obtengo la lista que se llama empleados list, llama un refresh grid. Y el refresh grid lo que hace es a un objeto que se llama empleado binding source, a la propiedad data source, le asigna la lista
Ese objeto binding source es este. Este objeto binding source es una relación a una clase. ¿Mm? Y la grilla la relacionamos al binding source. ¿Mm? Si yo pongo edit columns, me aparecen todas las columnas. Bueno, acá me aparecen duplicadas porque yo lo acabo de agregar sin querer. Eh, Entonces, fíjense que la columna ID está asociada a la propiedad empleado ID, que es de la clase empleado. ¿Mm? DNI, nombre, dirección, fecha de ingreso. ¿Mm? En la propiedad data del binding source, yo la asocio a una propiedad de la clase. ¿Mm? Esto está en un video, uno de los videos también de la pestaña videos. Tenemos grillas y combos. ¿Mm? Ahora, ¿cómo esta propiedad nombre departamento? Fíjense, si yo la asocio a la clase, a la propiedad departamento, esta propiedad en realidad no es un tipo primitivo, como no es un entero, no es un int, es una clase en realidad. Recuerden que el empleado, el departamento, es una clase. Entonces la grilla, si vos le asignas una clase, no tiene la inteligencia, digamos, de saber cuál de las propiedades querés mostrar. Incluso si vos le especificas punto nombre, tampoco va a andar. ¿Mm? Si yo lo dejo así como está, por ejemplo, pongo punto nombre, yo lo ejecuto, no se muestra. ¿Mm? No tiene esa inteligencia para meterse, porque estos campos son del empleado, pero este campo es una clase departamento. Entonces tendría que meterse dentro de la clase departamento y mostrar el campo nombre. Entonces la alternativa que yo utilizo es crear una property, ¿mm? que se llama nombre departamento, que es de solo lectura, o sea, tiene solo el getter, el get. ¿Mm? Y si fíjense que es de tipo string, ¿mm? Se llama nombre departamento, es de tipo string, puede ser nula. Y en el get, o sea, cuando yo quiero obtener el nombre del departamento del empleado, me fijo. Si el campo departamento, o sea, no es nulo, entonces devuelvo el nombre del departamento. ¿Mm? O sea, si yo hago empleado, punto, nombre de departamento, me debe devolver el nombre del departamento. Eh, Profesor, ¿por qué sería necesario el else en esta situación? Simplemente podrías Porque dejarlo podría ser afuera. null. Sí, 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 pero digo, si es null, entonces y el if no es completado y por ende simplemente podrías ponerlo como la acción siguiente después del if. Es que tenés que poner un return sí o sí. Ajá, por eso, simplemente Tendría que pones poner ahí, así, ¿cierto? ¿Mm? ajá, Sí, eso digo, sí, en vez de else, podría, o sea, ah, ok, podrías quitarla así. Sería lo mismo. ¿Mm? Estaría bien de esa ok, forma. pensaba que había alguna No, no hay necesidad. nada, no, no. Está bien lo que decís, sí. Pero sí es necesario este nombre de departamento por eso, porque la grilla no tiene la inteligencia de meterse dentro del departamento y mostrar el nombre. Entonces usamos una property, ¿m? Un getter. Además, cuando vos quieras actualizar, cuando hagas el comando, eh, vengas acá y hagas el comando update database, recuerden que lo que va a hacer es buscar en el empleado y va a crear una tabla de empleado con el empleado ID, DNI, nombre, dirección, y va a agarrar nombre, departamento y lo va a querer crear también. Pero yo no quiero que esto esté en la base de datos. O sea, yo no tengo acá un campo, en la tabla de empleado no hay un campo nombre de departamento porque no es necesario.
entonces le digo con una anotación not mapped, no mapearlo. O sea, esta propiedad, este campo no lo mapees. Entonces vos podés acá poner lo que vos quieras. No va a afectar a Entity Framework. Entonces ahora sí, en la grilla. Se me completó de nuevo acá. El nombre de departamento, sí realmente quiero que sea el campo nombre de departamento. Por eso es que ahí se muestra el nombre correctamente. Incluso hasta se puede debugar ese punto. Si yo hago un punto acá, pongo buscar. Fíjense que ahora está detenida la ejecución. Acá debe estar, está haciendo el get de esta propiedad, o sea, está intentando cargar la grilla. ¿Para qué empleado? Para el empleado ID 1. Y el departamento, fíjense que tiene datos, es recursos humanos. Entonces, departamento es distinto a null, sí. Entonces devuelvo el nombre. Ahora estamos ya, bueno, en el empleado 2, estás iterando sobre todos los empleados. Está en el empleado 2 y así. Así es como llega mágicamente el nombre del departamento a la grilla. Bueno, ¿alguna duda? Si no, nos vemos en la clase que viene. El que no ha podido descargar el proyecto, háganlo urgente, descárguenlo, está el video. Sigan paso a paso lo que les digo ahí en el video, que no es mucho, son 3 o 4 pasos que los tienen que seguir exactamente bien para que funcione, que no se van a trabar. Incluso después que lo descarguen, recuerden que tienen que cerrar Visual Studio y abrirlo de nuevo porque se buguea. Hay un bug que vos desclonas un repositorio y no podés compilar después. Tenés que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Pero está todo explicado en el video. Así que si no hay dudas, nos vemos después. Y el que tenga algún problema para compilar o lo que sea, para descargar o a crear la base, me avisa. Pero primero vean el video. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene. Chao. Muchas Chao, gracias. profesor. Chao. Adiós.